Un saludo de nuevo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un placer estar con ustedes una vez más desde estos espacios que el Señor nos ha permitido tener para aprender de la palabra del Señor y tener una orientación que nos ponga en la realidad, sí. Porque muchas veces vivimos en el pensamiento de este mundo, recibimos demasiadas influencias de ideas, unas correctas, otras inexactas, otras manipuladas, en fin. No es fácil tener claridad acerca de las realidades en este mundo, y más cuando vemos que aquel día se acerca, el día en que el Señor regresará por su iglesia, regresará por nosotros, vendrá, y bueno, es con la esperanza que las cosas pudieran cambiar. La esperanza única está en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede restaurar y salvar. Sin embargo, la Escritura nos anticipa y nos anuncia que las cosas en el mundo, por más que quisiéramos, bajaran de nivel en cuanto a los problemas de violencia, de familia, sociales, políticos, pues no va a ser así. No, por más que quisiéramos, la Biblia nos anticipa, el corazón del hombre es perverso. Por eso nosotros, los creyentes, debemos de sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Y por eso yo quiero compartir con ustedes en este día información bíblica. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad en medio del mundo difícil y complicado. Padre, te pedimos en esta hora que nos guíes, nos ayudes con tu palabra, porque es la única que nos puede dar la paz, la tranquilidad y por lo menos la más certera explicación de por qué las cosas pasan en el mundo de la manera en que tristemente todos tenemos que ver, leer, y aunque a veces nos negamos, pudiéramos interpretar de manera correcta. Nuestras emociones, nuestras formas de pensar, la información que recibimos y escuchamos de tantas fuentes, empieza a moldear de una u otra manera un pensamiento y no siempre será el mejor. Por eso queremos apelar a tu palabra, porque ella es la que nos muestra la verdad. Si conocemos la verdad, podemos ser libres, Señor. Y esa verdad está manifestada en una persona maravillosa, tu Hijo Jesucristo. Por eso le reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso te pedimos, oh Dios, que ayudes a todos nuestros hijos, todas nuestras familias, a nosotros mismos a caminar en Jesús, a poder tener el hogar y la familia unida alrededor de lo que enseña y dice tu palabra. Te pido que sanes, que restaures, que bendigas, que guardes, que protejas aquel que está luchando día a día por su familia, su trabajo, su esfuerzo para ser mejor, para bendecir a los suyos. Uno, que lo puedan seguir haciendo, lo podamos seguir haciendo todos, de manera muy responsable, orientados por tu palabra, pero que no olvidemos a la vez que aunque nuestras familias necesitan esa bendición por la cual clamamos y pedimos, nosotros estamos puestos como bendición para otros. No podemos quedarnos solamente con la urgencia o la necesidad que tenemos personalmente y en nuestras casas. Debemos de compartir tu amor, amar al prójimo, amándote a ti, Señor, y bendecir a los demás. Por eso sana y restaura y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Muy bien, pues todos estos días hemos estado viviendo convulsiones en el mundo. Ya las guerras no solamente son locales. Decía yo la última vez que pude compartir con ustedes que se reportan más o menos en el mundo 120 guerras. ¿Qué es lo que sucede? Que solamente le interesa a la información mundial algunas guerras que a su parecer parecen mayúsculas, son muy importantes porque pueden tener unos o lograr unos cambios en el espectro mundial. Sin embargo, lo que olvidamos es que en cada lugar del mundo, donde hay etnias, donde hay países, donde hay familias, recordemos que según la Biblia, todas las etnias vienen de familias y todo se origina allí en la familia. ¿Y por qué? Porque allí papá y mamá, de acuerdo al temor que tengan de hacer las cosas bien o mal, es que van a empezar a impartir a sus hijos. Y todos conocemos por la palabra que el hacer el bien solo es posible cuando reconocemos
que Jesús es el Señor. Así que por favor vayamos a la Escritura, vamos a tener una lectura y dejemos que la Biblia nos oriente. Dejemos que la Biblia nos comunique y nos enseñe y quitemos un poquitico nuestro oído, o alejémoslo de las interpretaciones del mundo que simplemente reflejan los intereses de lo que piensan los seres humanos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 16. El libro de Génesis, capítulo 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Y después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer-lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Padre, es tu palabra que, como siempre, con mucha urgencia la necesitamos. Ayúdanos a entender, uno, para tener una cosmovisión de la realidad de lo que sucede en este mundo, y muy importante, segundo, para que nosotros apliquemos a nuestras vidas, para que caminemos correctamente y, por supuesto, que podamos bendecir tu nombre y bendecir a nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para todos nosotros es común hoy encontrar polarizaciones, no solamente acerca de lo que pasa en el mundo, sino aún en nuestra tierra, a nivel nacional, a nivel local. Y no es casualidad, porque en todos los procesos donde se eligen gobernantes en cualquier país siempre aparece la polarización. Por eso hay una regla que se utiliza o se enseña a aquellos que van a hacer misión a otros lugares del mundo, a otros sitios. Dice: no se meta en temas políticos. Inclusive le suman: y no se meta en temas religiosos, porque eso siempre te va a llevar a discutir, a pelear y, en fin, a encontrarse con otros en un campo minado. Pero la pregunta es: ¿por qué genera
tantos ánimos, se exacerban los ánimos cuando hablamos de estos temas políticos o religiosos. Y normalmente se discuten los hechos últimos, en otras palabras, lo que acabó de suceder, un hecho que a nuestros ojos suena muy fuerte o se nota muy evidente. Se buscan culpables normalmente, pero en uno u otro lado. Nunca se buscan los culpables, sino él o la culpable, pero siempre de acuerdo a la óptica que esté en el lado contrario al que yo creo estoy. Se aprovecha además el dolor de la guerra, donde nadie gana y las víctimas terminan siendo atacadas o victimizadas de nuevo cuando simplemente los análisis nuestros, aún de aquellos que no estamos directamente involucrados, esto me refiero a que no estamos participando de la guerra ni queremos la guerra. Sin embargo, opinamos vehementemente. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Dónde están los culpables? Y de verdad, estamos buscando el origen, porque si encontráramos el origen de las guerras, podríamos entonces fácilmente recurrir a soluciones que ataquen precisamente lo que sucedió, por lo menos lo que creemos nosotros se ha notado de acuerdo a esa perspectiva que nos pueda brindar la información, si es la justa y la necesaria. Muy bien, miremos la evidencia bíblica y podemos tener una mejor interpretación de la realidad. Dios le habla a Sara o Sarai como nos habla a ti y a mí. Por eso es importante escuchar la voz de Dios para no estar equivocados. Y además Dios también nos quiere usar para bendición. Y por eso Dios quiere que nuestro futuro esté asegurado. Sin embargo, ante la imposibilidad en el pensamiento de Sara de tener hijos, entonces busca una ayuda como si pudiéramos ayudar a Dios. Y insiste a su esposo para que puedan tener descendencia a través de la sierva. Y Abraham aceptó la propuesta. Entonces encontramos aquí que ante esta decisión hay mutua responsabilidad, tanto del padre como de la madre. Y esto no debe ser ignorado porque en la actualidad nosotros, todos los seres humanos, cuando tenemos hijos, pues debemos de reconocer la mutua responsabilidad de papá y de mamá. Y esas figuras deben de ser muy fuertes. Sin embargo, ¿qué sucedió? Cuando ya se tiene un hijo a través de esta forma artificial, la mamá de este niño empieza al quedar en embarazo a despreciar a Sarai. Y a un desprecio normalmente llega otro desprecio. Y fíjese lo que sucede. Sarai no solamente desprecia a Agar, sino que también entra en conflicto con su esposo, supuestamente con el cual había llegado a una buena decisión. Y le dice, vamos a ver quién tiene la razón, porque esta mujer me está maltratando. Y ya le responde a Abraham, bueno, pero si es sierva tuya, haz con ella lo que tú quieras. Pero Sarai está dispuesta, dice, vamos a ver en el tiempo, ¿quién tiene la razón, tú o yo? Fíjese que aquí se exponen los dos extremos. Ya empezamos con las polarizaciones y todavía los hechos más graves no han sucedido. Los términos en que se ponen las cosas, igual que hoy, o ellos o nosotros, mi enemigo o yo. Muy bien, pues el mutuo desprecio, la dureza del trato ya está en los dos lados. Y con esto pues vamos a llegar a terribles situaciones en un futuro. ¿Qué sucede? Cuando estas cosas se dan, se necesitan soluciones drásticas. Y de una u otra manera es expulsada, bueno, expulsada no realmente. Diría yo, en el corazón de Sarai hay un deseo de que esta mujer, Agar, que es su enemiga, se vaya. Digamos lo que es como la intención del corazón de expulsarle, pero realmente ante esa persecución que se levanta por medio de aquella que es la más poderosa, Sarai, entonces Agar huye. Y empezamos a hablar de solo personas, pero ya hay un desplazamiento de una madre en embarazo. Y está saliendo de su entorno
donde supuestamente lo tenía todo, y huye por causa de la dureza de aquellos que le maltratan, en este caso Sarai. Y la lucha terrible para Abraham en su corazón. Entonces, ante esa dificultad, y por eso queremos hacer una lectura bíblica, y yo solamente quiero amplificar la lectura para anotar algunos aspectos y tener una respuesta muy bíblica para entender por qué suceden las guerras hoy y por qué suceden los conflictos en las familias. Entonces, hay polarización, se toman malas decisiones, ya se desplaza al otro y aquel que es desplazado pues empieza a sufrir. Sin embargo, también aparece Dios y como al contrario de lo que muchos quieren interpretar de la Biblia, porque hay personas interesadas en no aceptar la Biblia, les parece muy dura, les parece muy fuerte, pero ¿por qué la atacan? Y insinúan además, insinúan que Dios es un Dios que es xenófobo, que odia a unos pueblos y ama a otro pueblo. Y no es así. Dios ama a toda la humanidad. De hecho, aquí se empieza a manifestar su virtud prometida y cumplida en toda la historia bíblica y que es para hoy. Dios es el Dios de las viudas, de los huérfanos, de los vulnerables. Y como es un Dios justo, ante los errores de los seres humanos, Dios interviene y le dice a Agar, vas a dar un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Y mire lo que significa, Dios oye, porque Dios escucha al vulnerable. Además le dice, será un hijo hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Dice que levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra y vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Aquí el Señor está anticipando una pelea de familia. Escuchaba yo a un judío experto en la ley, y este hombre, rabino, decía que en el hebreo es la interpretación de este pasaje está al contrario. A ver, cuando digo al contrario en español se dice hombre salvaje, pero en el hebreo se dice salvaje hombre. Cuando dice hombre burro, en el hebreo se dice burro hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Explicaba él que cuando se aparece la persona y se le califica después, está hablando de un calificativo. Pero cuando aparece primero el calificativo y después la persona, quiere decir que primero es el calificativo y después la persona. Entonces, está hablando que este hombre en esa interpretación iba a ser más guerrero, un guerrero hombre. El énfasis está en ser guerrero. Y va a entrar en conflicto con la familia. En otras palabras, básicamente lo que dice es su característica. Hoy nosotros sabemos, y vamos a mirar lo que nos dice la historia, que definitivamente en esta región del mundo donde iba a vivir Ismael, se iba a mantener independiente ante la presencia de otros descendientes de Abraham. La historia ha confirmado esta promesa. Los ismaelitas han continuado hasta nuestros días en libre y no disminuida posesión de la extensa península entre el Éufrates, el estrecho de Suez, el Mar Rojo, donde se han extendido hasta el norte de África y el sur de Asia. ¿Qué surgió entonces allí? Una bendición partida, no compartida, no se compartió, no se manejó como debía ser en una sola familia. Entonces, todo esto viene notando el problema de la influencia y la formación, o más exactamente la deformación que imparten los padres. ¿Bendecimos o maldecimos? Pero permítame, leemos otra parte de la escritura más adelante para encontrar la descripción. Note que estamos hablando de la Biblia, que nos enseña la palabra de Dios. Capítulo 21 de Génesis, versículo 8 en adelante. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham,
No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una bendición de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra en Egipto. Qué descriptivo es este texto. Este pasaje nos empieza a aclarar realmente qué sucedió en la historia. Este texto que acabamos de leer es la historia unos años después. Y nótese que después de años la cosa no mejoró. En otras palabras, no por dejar que el tiempo pase las cosas se arreglan. Al contrario, crecieron y aumentaron. La tensión aumentó, pero ya no era entre una mujer y otra mujer. Ya no era entre Sarai y su esposo. Ya era entre la descendencia de los dos. Ismael, de acuerdo a la impartición que recibió, y ahora que Sarai y Abraham tienen otro hijo, especialmente Sarai, por supuesto, como es su propio hijo, entonces empieza a preferirlo e Ismael se siente también humillado. Empiezan los conflictos. Por eso su sierva Agar estaba allí empecinada en seguir aumentando la tensión. El hijo de Abraham y de esta sierva Ismael se burlaba de Isaac. Ismael ya no quería a Isaac, pues no se podía esperar menos. Al encontrar esta situación, pues Abraham tiene que tomar una decisión, pero es una decisión que le duele en el alma, porque Ismael es tan hijo de él como Isaac. Y aquí encontramos esta bendición partida la bendición, los problemas son compartidos. Se debería compartir la bendición, pero no, se parte. Y los problemas que se deberían atacar y echar fuera, ahora se comparten. El odio empieza a ser mutuo, la tensión embarga a toda la familia. Y ahora no estamos hablando de dos familias, perdón, de una sola familia, sino de dos familias. Por eso es que no es, extrañable que los que siguen al profeta Mahomet, ellos dicen que son los verdaderos hijos de Abraham. Exactamente me refiero a esa parte de ellos, de los árabes. Porque no hay que confundir. No todos los musulmanes son árabes. Normalmente todos los árabes sí son musulmanes. Sin embargo, cuando hablamos de Ismael, estamos hablando de los árabes. Y los árabes dicen y reclaman, el Padre nuestro realmente es Abraham. Isaac, estamos hablando de otra cosa. Este hombre Ismael crece en el desierto y también así como Dios escuchó a la mamá Agar, ahora parece que Dios escucha a Ismael. Dios es el Dios de las viudas y los huérfanos. Y en este caso ya Agar, que ya sale y es echada y está afuera, ya es una viuda con un huérfano, porque Abraham tiene que echarles y decirles, ya no más con ustedes. Ahora, muchos dirán, pero qué injusticia, Abraham no debería hacer eso.
¿Qué hubiera pasado si estuvieran juntos viviendo en el mismo lecho? ¿Qué hubiera sucedido? Ahora, Abraham toma esa decisión basado en la fe. ¿A qué me refiero? A que sabía muy bien que Dios iba a bendecir a este muchacho y a este nuevo pueblo. Recordemos que Ismael también tuvo 12 hijos, que son 12 tribus. ¿Qué podemos comprender de esto? El origen de las polarizaciones, el origen de las guerras, de los odios, de las tensiones, simplemente reside en la familia. Una familia que no enseñe a manejar las cosas de manera correcta en amor, una familia que tome decisiones equivocadas como lo hicieron Abraham y Sarai, pues siempre va a perjudicar a los descendientes. La bendición no va a tener un nido donde reposar. Al contrario, se generarán problemas, desastres y aún maldición. En nuestras manos como padres está que exista la bendición o no. Este conflicto que hoy nos embarga a todo el mundo tiene que ver con un conflicto familiar. ¿Por qué no entendemos eso? Y los que muchos interpretan tratando de defender a unos u otros, simplemente toman partido, cosa que no debiera ocurrir en un hogar y en una familia. Esta es una pelea de familia. Y por lo que entendemos de este pasaje, Dios quiere y va a bendecir tanto a unos como a otros. Oramos al Señor para que Dios bendiga a estos pueblos. Dice la palabra del Señor, y ya lo compartimos la última vez, en este hijo, Isaac, en su descendencia van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y cuando se refiere a todas las naciones de la tierra, son todas. Pero ya reconocemos que la bendición para Ismael está desde el mismo momento en que sucedieron estos hechos que acabamos de leer. Este mismo pueblo palestino, que entre otras cosas, repito, en Palestina encontramos gente de muchas etnias. Y muchos de los que viven en esta región tienen raíces y son realmente descendientes de los judíos, que muchos siglos atrás vivían juntos. Hoy la interpretación se polariza y las personas sacan provecho, especialmente los políticos, para dar sus propias interpretaciones. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos tener claridad cuando entendemos las Escrituras. Oramos para que Dios bendiga a Israel. Oramos para que Dios bendiga a aquellos del pueblo palestino que necesitan también tener la paz de Dios. Y Dios, como lo encontramos en la lectura bíblica, bendice a unos y otros. Y nosotros los creyentes debemos de compartir el mensaje de Jesucristo, porque con Jesucristo como Señor de nuestras vidas es la única manera en que como padres y como familias, con el señorío de Jesús, podemos educar bien a nuestros hijos para que en el futuro no hayan peleas por herencias, peleas por egos, por poder, por quién es el más importante, quién es el consentido, quién es el mayor. La palabra del Señor nos enseña y a ella nos debemos para ser mejores. Y reconocemos al Eterno, a nuestro Dios, Padre Celestial, Dios de amor, que quiere bendición para toda la humanidad. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos bendice, nos ayuda, nos levanta y nos da esfuerzo. Glorifícate y queremos concluir orando con la oración misionera. Oramos por todos los pueblos de la tierra que no te reconocen. Y para nosotros los cristianos, desafortunadamente tenemos que entender que en la nación de Israel te reconocen a ti, oh Dios, pero no han reconocido a Jesucristo, el único que los puede salvar, al Mesías. Tenemos que reconocer que los palestinos también creen en ti, oh Dios, pero como un Dios lejano. Y puede ser un resumen de lo que precisamente vivió Agar, donde dice, Dios me oye, pero el que me ve, pero ¿será que me escucha? ¿Será que me ve? Con esa pregunta que leímos en este texto, indica esa actitud que tuvo ella, donde dudaba profundamente de si Dios le escucharía o no. Por eso nosotros, Señor, sabemos que por Jesucristo es la única manera en que podemos ser escuchados. Los judíos todavía esperan en el Mesías.
y los musulmanes, o en este caso los árabes que estamos hablando la historia de los ismaelitas, Señor, ellos tienen dudas, creyendo en ti, oh Dios, no saben si serán salvos o no. Glorifícate pues en el nombre de Cristo Jesús, en medio de ellos. Amén. Y recordemos esto para concluir. Hay un término en árabe, Ansha Allah, o Inshallah, que quiere decir, si Dios quiere. ¿De dónde surgió esa frase? Pues Agar no estaba muy segura, estaba sorprendida, ¿será que Dios me escucha o no? Allah para los musulmanes es un Dios real, pero lejano. ¿Por qué lejano? Porque no tienen al Mesías. Nosotros tenemos a Jesucristo como el Mesías y por eso es un Dios cercano. Así que ánimo y adelante. Bendiciones para todos. Sigamos intercediendo para que haya paz, no solamente en esta tierra, allí en este lugar donde está tan convulsionado, sino en nuestras tierras también. Y que estos conflictos mundiales no escalen. Que Dios tenga misericordia. Bendiciones para todos. Nos encontramos en una nueva ocasión.